El miedo provoca la distancia, nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas, nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy y respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse. Un buen acompañante no consiente los fatalismos o la pusilanimidad. Siempre invita a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que, partiendo de la lectura del Evangelio dominical, intento ofrecer claves para una lectura más profunda que nos ayude a avanzar en el camino de una espiritualidad más humana. Estamos en el domingo 28 del tiempo ordinario y el Evangelio sigue siendo de San Marcos. Nos dice así hoy: Cuando salía Jesús al camino, se le acercó un hombre corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios, y ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. El otro le replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, el hombre frunció el ceño y se marchó muy triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro le dijo: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó: En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna.
Este es un episodio entrañable, pero es muy ambiguo en la redacción y desconcertante en el desenlace. El hombre rico no se decide a dar el paso, aunque lo verdaderamente importante es el motivo por el que se niega a seguir a Jesús: sus riquezas. Para los judíos, las riquezas habían sido siempre signo de la bendición de Dios, por lo que Jesús no puede arremeter contra ellas y hacernos creer que son la causa de todos los males. Sabemos que fue un tema muy discutido entre los primeros cristianos. El relato de hoy es una muestra de esta controversia. Nos dice el texto que ese hombre llega corriendo, lo que indica gran interés y una urgente necesidad. El problema que le angustia es qué ha de hacer para heredar la vida eterna. Algo fundamental para entender todo el pasaje. Lo que pretende el protagonista es, dicho con otra expresión judía de la época, formar parte de la vida futura o del mundo futuro, lo que nosotros entendemos por salvarse. Este deseo sitúa al protagonista en un ambiente distinto del normal. Admite un mundo futuro, distinto del presente, mejor que este, y desea participar en él. Pero seguramente esperaba que Jesús le propusiera algún precepto aún más difícil que los de Moisés. Pero Jesús no añade más preceptos, sino una propuesta original. En vez de seguridades, confianza sin límites. En vez de cumplimiento de la ley, seguimiento. Jesús va de camino a Jerusalén, va a la muerte, por lo que seguir a Jesús supone estar dispuesto al fracaso aparentemente humano. El deseo de heredar la vida eterna nos puede parecer de lo más normal. Ese es también nuestro deseo, habitar en el cielo por toda la eternidad. Pero la cuestión es, ¿eso cómo se consigue? ¿Qué hacer para garantizar una existencia feliz más allá de la muerte? El rico ya tenía garantizada la existencia feliz en esta vida. Lo que ahora busca en Jesús es asegurar la misma felicidad o mayor para la otra vida. ¿No buscamos también nosotros lo mismo? Para eso se nos dice que tenemos que cumplir los mandamientos. Pero si leemos detenidamente la propuesta de Jesús, nos recuerda solamente los mandamientos de la segunda tabla, es decir, los que se refieren a amar al prójimo. Por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Pero Jesús olvida intencionadamente los mandamientos que se refieren a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en falso, santificarás las fiestas, no tendrás otros dioses, tal. Esta enseñanza es original y exclusiva de Jesús, porque para cualquier judío lo más importante eran los de la primera tabla, que se refieren directamente a Dios. Con esto queda clara la intención de Jesús de hacernos pensar en una nueva religiosidad, donde la verdadera relación con Dios se manifiesta en la relación con los demás. Cuando el protagonista le responde que eso ya lo ha cumplido desde joven, Jesús lo mira con cariño y le propone algo nuevo, que deje de pensar en la vida eterna, en la otra vida, y piense en esta, a la que tiene que dar
un nuevo sentido. Antes de este diálogo, el hombre ha llamado a Jesús Maestro bueno, a lo que Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Con lo que Jesús revela dónde está la verdadera pobreza: en Dios. Desde una lectura mítica de la divinidad de Jesús, afirmamos que Jesús es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y desde ahí nos resulta difícil comprender que Jesús rechace el calificativo de bueno, afirmando que debe reservarse únicamente a Dios. Solo Dios es bueno. Y es que la bondad, como todas las realidades trascendentales o transpersonales, vida, amor, alegría, paz, no tiene nunca un sujeto personal. Se trata de realidades que trascienden nuestro yo, no de cualidades que lo adornarán. La bondad sencillamente es, y en la medida en que vivimos anclados en nuestra identidad profunda, podrá fluir a través de nosotros e incluso podemos decir de alguien que es buena persona. La trampa en la que se suele caer es la apropiación, por la que alguien se considera a sí mismo bueno, sujeto de la bondad. Jesús se siente vacío hasta de la misma bondad. El hombre ni es nada ni tiene nada. Es difícil no dejarse atrapar por las riquezas, pero es mucho más difícil superar el sentimiento de superioridad. Lo peor de todo es creerme bueno y con derechos ante Dios. Esa es precisamente la trampa que denuncia las palabras de Jesús. No hay nadie bueno, aunque bondad es lo que somos en nuestra identidad profunda. Una cosa te falta, le dice Jesús, que no da importancia al cumplimiento de la ley. Lo que le falta no es vender lo que tiene, sino seguirle. El desprenderse de todo es una exigencia del seguimiento. Para heredar la vida eterna basta cumplir la ley, pero para entrar en el reino hay que preocuparse de los demás. El joven le pregunta por una vida para el más allá, y Jesús le responde con una invitación a seguirle en el más acá para alcanzar la plenitud aquí y ahora. Es entonces cuando el personaje frunce el ceño y se aleja, pues era muy rico. Con esta actitud no pierde la vida eterna, que es un don de Dios que nos da porque nos ama, pero sí pierde el seguir a Jesús, el dar plenitud a su vida ahora, en la tierra. Qué difícil será entrar en el reino al que pone su confianza en las riquezas. Pero las riquezas en sí no son ni buenas ni malas. Es absurdo pensar que Dios prefiere que pasemos necesidades. Pero el apego a las posesiones sin tener en cuenta al pobre, o peor aún, a costa de él, es lo que impide al ser humano alcanzar su plenitud. El final es triste, pero el comentario que hace Jesús es más desolador. Los discípulos quedan hundidos en la miseria. Ante el asombro de los discípulos, Jesús repite su enseñanza añadiendo la famosa comparación del camello pasando por el ojo de la aguja. Ya en la Alta Edad Media,
comenzó a interpretarse el ojo de la aguja como una puerta pequeña que había en la muralla de Jerusalén, por la que pasarían los camellos cargados de mercancías. Pero esa puerta nunca ha existido, y esta explicación solo pretendía suavizar las palabras de Jesús de manera un tanto ridícula. Jesús expresa con imaginación oriental la dificultad de que un rico entre en la comunidad cristiana. Entonces, ¿quién podrá salvarse?, preguntan los discípulos. ¿Por qué se asombran y se espantan? Los discípulos siguen pensando que es imposible vivir sin seguridades. Su reacción podemos interpretarla de dos formas. Por un lado, los discípulos expresan la mentalidad de la época de que la riqueza es una bendición de Dios. Y si Jesús dice que los ricos no se salvan, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y por otro lado, los discípulos pensarían que la comunidad cristiana no puede subsistir si no entran en ella ricos que pongan sus bienes a disposición de la comunidad. Pero la pregunta no se refiere a quién podrá salvarse en el más allá, con la salvación tal y como la entendemos hoy, el cielo, sino que quién podrá mantener una vida verdaderamente humana si se desprende de todo lo que tiene y no asegura su futuro. Visto así, cobra sentido la respuesta de Jesús. Para los hombres es imposible, no para Dios. Estamos ante uno de los textos más difíciles de comprender de todo el Evangelio. Llevamos 20 siglos dando tumbos entre la demagogia barata y el espiritualismo tranquilizador, pero estéril. La propuesta de Jesús es la total superación del hedonismo, es decir, de buscar la satisfacción de mis deseos personales y buscar seguridades que garanticen mi bienestar material. Buscar la propia felicidad individual aquí abajo o en el más allá es la mejor señal de no haber superado el ego. Jesús nos propone que lo que lleva al ser humano a plenitud aquí y siempre es la entrega incondicional al servicio del otro. Ese ha de ser nuestro objetivo. El apego a las riquezas nace siempre del falso yo, porque mientras exista la preocupación por uno mismo, no puede alcanzarse la meta. El obstáculo no son las riquezas en sí mismas, sino la exigencia de mi propio yo que me lleva a buscar seguridades en las riquezas materiales que me garantizan la felicidad en el más acá, y a cumplir los mandamientos referidos a Dios que me garanticen la felicidad para el más allá. Creer que el Evangelio propone solo la pobreza de espíritu es una trampa, porque según esto, no importa lo que hayas acumulado ni cómo hayas conseguido esas riquezas, con tal que tengas espíritu cristiano, lleves una vida religiosa y seas capaz de dar limosna y hacer obras de caridad. La Iglesia como institución ha caído en esta trampa. Bajo el pretexto de tener para dárselo a los pobres, no nos importa acumular riquezas. Tenemos que renunciar a las seguridades que proporciona la acumulación de capital.
El relato de hoy tampoco ofrece un cristianismo a dos velocidades. Los consejos evangélicos serían un plus voluntario para los más decididos, y esto ha hecho mucho daño porque ha dado motivo a la mayoría de los cristianos para pensar que lo que dice el Evangelio no va con ellos, haciendo creer a otros que son los perfectos y con más derechos ante Dios porque han renunciado a las posesiones materiales. El fariseísmo que seguimos manteniendo en este tema es desconcertante. Seguimos buscando mil excusas para no vernos obligados a entrar en la dinámica del Evangelio. Incluso cuando renunciamos al consumo o a las seguridades terrenas, lo hacemos esperando que me lo paguen con creces en el más allá. Pero si al llevar a la práctica la propuesta de Jesús tenemos la sensación de perder algo, es que no hemos comprendido nada. Se trata de elegir el camino que me lleva a la plenitud de humanidad, aunque siempre elegir un camino lleva consigo el renunciar a otros. Seguir a Jesús nos va identificando con Él de tal manera que nos sitúa en su misma manera de sentir, de pensar, de modo que las renuncias pueden vivirse como liberación, como entrada en el proyecto de Dios. Así, a medida que nos vamos configurando con Jesús, vamos haciéndonos pobres como Él. A medida que crecemos en la experiencia de la amorosa presencia de Dios en nuestra vida, descubrimos cuánto de innecesario para vivir ese amor hay aún en nuestra vida y cuánto nos merece la pena irnos despojando de esa carga. Nuestra vida cristiana es un camino de despojamiento progresivo hasta quedarnos con la única cosa de valor altísimo: permanecer en el amor. El horizonte de una vida así no es la carencia, sino la plenitud. En este tiempo, 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, la vida eterna. Este horizonte es el de una comunidad fraterna y servicial de hijos e hijas de un mismo Padre. Si hemos de abandonar la riqueza de la que nos habla Jesús, es porque divide a la humanidad, es causa de pobrezas y explotación de los pobres, e impide el proyecto de fraternidad que nos iguala, porque la lógica del reino es la del compartir. La comunión de bienes es la raíz de la pobreza evangélica. Para terminar, os leo otro texto de Juan Macià de su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis, titulado Receptividad activa. Nos dice así: dos maestros de esgrima se miraron fijamente sin dar un paso. Así 10 minutos. El árbitro decide el empate. El primero en bajar la guardia habría expuesto su punto flaco a un corte fatal. El experto se mueve continuamente bajo apariencia de inmovilidad.
Preguntó el aprendiz al maestro: si soy diligente, ¿cuánto tardaré en dominar este arte? Le contestó: unos 5 años. Insistió el alumno: ¿y si me ejercito de la mañana a la noche? En ese caso, dijo el maestro, más de 10 años. ¿Y si quito tiempo al sueño y hasta me quedo sin comer con tal de concentrarme en el aprendizaje? El maestro, mirándolo apenado, dijo: si te esfuerzas de ese modo, no lo aprenderás en toda tu vida. En vez de la ansiedad por batir una marca, es importante liberarse del deseo de lograrla. El discípulo aspiraba a pericia con esfuerzo, mas sin salir de sí. Tenía que aprender a hacer sin hacer nada. Así es el reino de Dios, como cuando un campesino ha sembrado la semilla en la tierra. Él duerme cada noche y está despierto durante el día, y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo. Por sí misma la tierra va produciendo el fruto. Primero hierba, luego espiga, luego el grano. Y cuando el fruto está maduro, envía la hoz porque la cosecha está ahí. Termino así el programa de hoy, deseando a todos un feliz domingo y una buena semana. Gracias a José Antonio Vanegas por estar al control de sonido y en la edición del programa, y Antonio Cabrera, que monta el vídeo. Os dejo con una nueva canción de Salomé Arricibita: Sé tú mi riqueza. Sé tú, Señor, mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Sé tú, Señor, mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Oh mi Dios, yo te busqué entre todo cuanto tengo, pero me salió al encuentro lo que soy sin miramientos. Y no soy nada si no estás, y no estás por donde busco, pues ya no hay bien para mí que me pueda hacer feliz fuera de ti. Sé tú, Señor, mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Sé tú, Señor, mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Dame el abrir las manos para no quedarme nada. Dame entender que es de todos lo que a todos nos regala. Regálame mirada de misericordia y ternura para construir tu reino de justicia y desmesura. Sé tú, Señor, mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Sé tú, Señor, mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Abre, Señor, mis oídos, dame por tu amor tus ojos, pon una guardia